tengo que averiguar la distancia. Sí. ¿Qué fórmula es? La de MRU. O sea, lo toma como un MRU, viste que te dice como que se desprecia el tiempo de propagación, porque en realidad no es, o sea, no va a velocidad constante, pero bueno, lo toman como eso. Entonces te da la velocidad, tenés la velocidad y tenés el tiempo, que te está diciendo que eran 25 segundos. Sí. Entonces, o sea, la que vas a usar, en el MRU teníamos la fórmula de velocidad, que era posición final menos posición inicial sobre tiempo, y después teníamos la de posición final. Esa es la que vas a usar. O sea, es posición inicial más velocidad por tiempo. La posición inicial, como no te habla nada, lo tomás como un cero, como estás en el punto cero, entonces vas a averiguar esa posición final, que es velocidad por tiempo. O sea, es 344 por 25. Sí, porque yo estaba viendo, me confundía, porque yo dije, bueno, como dice la distancia, sí, ahí es la donde me confundía y no sabía, o sea, viste que las respuestas están detrás, sí. y no me daba, y no sabía, y yo me fui al lado de las otras, de vertical, y no sé por qué. No, la Bueno. de MRV te empiezan a partir de, ahí te digo de qué ejercicio, creo que del 8. A partir del ejercicio 8 empieza que te da uno ahí como para sacar un montón de cosas, como que lo analiza, ese es MRV. Y después, tiros y caídas, a ver a partir de dónde, del 13, que te dice un objeto, cae, a partir de ahí. Ahí empiezan tiros y caídas. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a ver entonces, seguimos con lo de ayer. O sea, habíamos visto tiros y caídas. Espera que te hago otra pregunta, sí, Pava, sí. pero... No, sacate las dudas, no hay problema. ¿Cómo hago yo y para qué lado disparo con este 5? Que quizás sea Pava, pero no sé cómo resolver. Dice, quiero pasar un automovilista por la localidad A. Eso. Bueno, sí, ese tiene, o sea, se maneja con MRU, pero habla de como un encuentro. O sea, a ver, vamos a plantearlo, vamos a armarlo. Te dice que a qué hora debe pasar un automovilista por la localidad, o sea, nosotros tenemos, a ver, a una velocidad constante de 80, si desea alcanzar a las 13 horas a otro automovilista que pasó por el mismo lugar a las 8 horas y que mantiene una velocidad constante de 40. Entonces, no es lo planteo, yo ya lo había armado, pero veo, vamos a poner que esta es la localidad. Quiere saber a qué hora tiene que pasar la velocidad vamos a poner velocidad del móvil A, es 80 kilómetros por hora. Y después tenemos, bueno, el otro, o sea, hay una persona que pasó por acá, por esta localidad. Sí. O sea, el móvil B pasó por ahí a 40 kilómetros por hora. Sí, a las 13 horas. Claro, bueno, él pasó a las 8 horas por ahí. Entonces después te dice que desea alcanzar a las 13 horas, o sea, después de esto, vamos a seguirlo. O sea, después, no en el punto A, sino que después de 13 horas, o sea, de un rato, a las 13 horas, se van a cruzar, o sea, los dos automovilistas. O sea, el móvil A y B se van a cruzar a las 13 horas por acá. Entonces, lo que saben es que por la localidad, el móvil B pasó a las 8 de la mañana. Y quieren saber, el móvil A qué hora pasó por esta localidad. Entonces, yo lo que puedo sacar, porque estaría bueno sacar, o sea, cuánto es la distancia entre esta localidad y ese punto donde se encontraron. Este sería el punto de encuentro de los dos. Entonces, a ver, espera. O sea, ellos pasan. Sí, ya entendí.
Ellos pasan por esa localidad en diferentes horarios. Sí. Y después se encuentran a las 13 horas los dos. Yo del móvil B, o sea, todo lo que es el auto B, tengo varias informaciones. O sea, sé que la velocidad y sé que él pasa por ahí a las 8 y por este punto donde se cruza a las 13. O sea que tarda, entre esto yo puedo sacar cuánto va a tardar. O sea, tengo que estar a las 13, o sea, a partir de las 8, o sea que él tardó 5 horas. 5 horas. En recorrer eso. Entonces yo puedo calcular la distancia, o sea, la posición final, o sea, tomándolo como que este punto A sería 0, entonces puedo calcular cuánto es la distancia entre A y ese punto donde se encuentran. Entonces la velocidad es 40 kilómetros por hora por 5 horas. Entonces voy a sacar cuánto es lo que él recorrió, o sea, cuál es la distancia de ese lugar. Entonces tenemos 40 por 5, me da 200 kilómetros. Así que entre ese punto A y el punto este AB, o sea, el punto donde se van a encontrar, hay 200 kilómetros. Esos 200 kilómetros son para todos, o sea, no es que el otro va a recorrer también 200 kilómetros, lo que tiene es que él, como lo hace con otra velocidad, tardará menos, o sea, habrá pasado por el punto A en otro momento. Entonces ahora voy a ver en el móvil A, que es el que a mí me interesaba. Entonces, sé que él, vamos a hacerlo acá, no, si no, cambio de hoja. Vamos a ver ahora con el móvil A. Yo quiero saber cuánto tardó él en recorrer esos 200 kilómetros. Entonces yo sé que la velocidad es, pues voy a usar la fórmula de velocidad, puedo usar cualquiera, la de velocidad o la de posición. Sé que, vamos a ponerle que partió de 0. No, vamos acá. Voy a usar la de velocidad, así que es posición final, sé que son los 200 kilómetros, menos 0. Y yo lo que quiero averiguar es cuánto tardó él en recorrer esos 200 kilómetros. Entonces, lo que voy a hacer es despejar esto. Paso el tiempo para allá y los 80 para acá. O sea, el tiempo va a ser los 200 kilómetros dividido 80 kilómetros por hora. Entonces, con eso voy a sacar cuánto a él le tardó en recorrer esos 200 kilómetros. Así que él tardó 2,5 horas. Entonces, si él pasó a las 13 acá, 2,5 horas antes fue que pasó por el A. Así que pasó a las 10:30 él por acá. ¿Sí? Te mareé mucho. Si querés lo volvemos a ver. No. ¿Sí? Con uno saqué la distancia y después con esa distancia me fijé, bueno, ahora cuánto tardó el otro. Bueno, tardó 2 horas y media, entonces sé que si pasó a las 13 me fijo cuánto antes había pasado por este puntito A. Pero yo no sabía cómo hacerlo, porque después también tengo del corredor y todo, y yo dije, bueno, no. Y después el ejercicio 8 lo ponen en un cuadrito. Es lo mismo averiguarlo así, con la fórmula. En realidad vos lo vas a averiguar siempre metiendo la fórmula y sacándole el valor que necesitas. Te lo hacen en un cuadrito porque es como el primer ejercicio, como para que uno vaya como viendo cómo te va variando la velocidad con respecto a la posición. Entonces vas sacando en diferentes tiempos la velocidad y la posición para que vos vayas viendo que a medida que aumenta la posición, cómo va variando y que después puedas sacar los gráficos. Viste que yo ayer te decía, ponele, yo sé que es una curva, pero bueno, le tengo 2 valores, ya la tiro así, o sea, armo. Bueno, vas a tener todos los valores, o sea, en diferentes tiempos, vas a ir marcando en tu gráfico todos esos puntos y después los unís y te va a quedar bien el gráfico armado. O sea, es como es el primer ejercicio, entonces te lo hacen con todo, como haciendo el cuadrito y todo, en diferentes tiempos y demás, como para empezar el tema. O sea, sí, está bueno para hacerlo, ponele para que vos vayas viendo cómo va sacando todo, que la aceleración es constante, que te va variando la velocidad, o sea, todo el concepto del MRV. Bueno, porque no, bueno, y estaba, porque había hecho el primero y dice dónde estaba el de la planadora. Estaba en el tiempo 0, bueno, sé que estaban los 20 metros,
Después pregunta si entre el 0 y 50 avanzó, y bueno, es evidente que sí, mirando el cuadrito, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bien, entonces dice, hubo etapas, distancias de tiempo, dice el I. Sí. Una etapa de distancias iguales en intervalos, mirando el cuadrito, yo me doy cuenta que entre el 20 y el 50, Sí. o 30 metros entre uno y otro. ¿Eso es así? ¿Es así de...? A ver, te dice, ¿hubo alguna etapa en la que se desplazan distancias iguales en intervalos de tiempo igual? Justifique. A ver. Entre 20 y 30 se desplazó 30 metros. De Claro. 30 y 40, sí, de 30 metros más, de 70 a 100. Claro, va haciéndolo de a 30. Después de 40 a 50 también, de 50 a 60 ya sí. no. Sí, o sea, esos tramos son donde, o sea, cada 10 segundos aumentaba en su distancia 30. 30. O sea, esos serían los que van iguales, digamos, o sea, que Sí. aumenta a 30. Después hay otros que aumenta a 20, como de 50 a 60, o ponerle de 0 a 10, que aumentó 5 nada más. Después, bueno, de 70 a 80 ves que no aumenta, y a 90 tampoco. Quedó en el mismo lugar, o sea, que significa que no se movió. O sea, Y ahí es, claro. no Y después avanzó. pregunta, en algún momento pregunta si se detuvo. Sí, que es eso que está Sí, todo igual, el 160, 160, claro. 160, ahí estuvo detenido. O sea, no Bien. avanzó. Bueno, porque estaba haciendo eso, después me quedé con ya cuando llegué al autito dije, bueno, y bueno, como vi que están las respuestas, lo resolvía, no me daba, dije, bueno, vuelvo, y trataba de resolverlo para que me dé ese resultado. Claro. Que bueno, después sigo con esto. Bueno, era eso lo que me estaba frenando y no sabía para qué lado disparar. Dije, bueno, estuve viendo y después seguiré mirando un poco más. Pero Sí. bueno, quería aprovechar. Sí, sí, sí. Esto del autito lo entendí, era pavo, pero estaba empantanadísima. Está bien. No, este te traba, o sea, este sí, la verdad que, o sea, como está planteado, tenés que armarlo, o sea, no sería uno de los mejores como para empezar a practicar, digamos. Bien, bueno, vamos a arrancar con las caídas y estos tiros, o sea, que tenían las mismas fórmulas del MRV, pero, o sea, modificadas con esta aceleración que era la gravedad. Y me las copié acá. Bien, bueno, el 14 te dice que es un cuerpo que cae libremente y que parte del reposo, o sea, que tengo un cuerpo que va a hacer una caída, una caída libre. Me dice que sale del reposo, o sea, que su velocidad inicial va a ser 0, lo dejan caer, y tarda 4 segundos en recorrer la primera mitad del desplazamiento, o sea que esto lo va a partir, o sea, en la mitad del desplazamiento, o sea, en la distancia dividido 2, o sea, si todo esto es la distancia de donde cayó, en la mitad, él tardó 4 segundos en recorrer esta mitad. O sea, no todo la caída, o sea, solamente la mitad. Entonces quiere saber cuál es toda la distancia total, y después quiere saber con qué velocidad pasa por esta mitad del recorrido. Entonces, nosotros tenemos para calcular las fórmulas que la distancia en una caída era 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y si quiero sacar la velocidad final, va a ser la gravedad por el tiempo. Entonces, con esto puedo sacar las dos cosas. O sea, por un lado, quiero saber cuál es el desplazamiento total. Entonces, primero voy a sacar el desplazamiento en la mitad del recorrido, porque es el tiempo que yo tengo. O sea, voy a averiguar cuál es esa mitad a los 4 segundos. Entonces, esto es 1/2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son estos 4 segundos al cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar 1/2 por 9,8 por 4 al cuadrado, que es 16. Esto me va a quedar 78,4. 78,4 metros. Esta es la mitad del recorrido, porque es lo que hizo en esos 4 segundos.
Entonces, si yo quiero saber la distancia total, va a ser los 78,4 metros por 2, porque sé que esa es una parte, es la mitad. El doble de esto va a ser el recorrido total. Así que en total él recorrió 156,8 metros. Ese es su recorrido total. Y después me pide que calculemos la velocidad de este, pero en esos 4 segundos, en la mitad del recorrido. Así que esto va a ser 9,8 metros sobre segundo por los 4 segundos. No es la velocidad en el piso, o sea, es la velocidad en la mitad del recorrido. Entonces hago el 9,8 por 4, que esto me queda 39,2 metros sobre segundo. Si yo quisiera averiguar cuánto realmente, con cuánto llegó acá abajo, necesito el tiempo. Yo supongo que él tardó 8 segundos, que si la mitad tardó 4, la otra mitad la hizo en 4. Entonces voy a corroborar que realmente tardó 8 segundos en llegar al piso. No te lo pide en el ejercicio, pero lo vamos a hacer para que te quede. O sea, en el ejercicio solamente era esto, era hasta el punto A era este, el punto B este. Yo voy a averiguar cuánto tardó en total en caer todo eso, en hacer toda la distancia total, y cuánto va a ser su velocidad cuando llegue al piso. Entonces, sí. Te hago una pregunta, porque estoy mirando la respuesta. Acá cuando dice, por ejemplo, suponete que yo lo voy a hacer, me va a dar 156,8 y la respuesta dice 160. Cuando tenga el multiple choice, me fijo, está más cerca de lo que me dio a mí. Sí, ¿sabes qué me parece? Porque, a ver, 80, porque está usando en el mes del 9,8, está usando el 10. La guía Sí. usa el 10, pero me Bien. parece que a ustedes en el examen, o sea, ellos siguen usando el 9,8. O sea, Bien. eso es lo que No, yo te decía. yo pensé, si esto que vos me decís, yo lo tengo acá anotado y lo estaba pensando porque no lo voy a hacer en las dos formas, entonces supongo que en el examen lo dirán, y si Sí. en la guía usan 10, creo, bueno, puede ser que usan 9,8. Yo No, voy a usar pero 9,8 y voy a ver si, por aproximación, porque es 39,2, acá me da 40. ¿Entendés? Lo que te sí. digo. Sí. O sea, si usás el 10, igual me parece que porque la guía quedó vieja, porque es la misma guía que usaba yo cuando hice el CBC hace 20 años atrás, o sea, sigue siendo la misma. Eh, Entonces me parece que quedó vieja y usaban 10, pero o sea, yo lo que siempre uso es 9,8, por no, eso. yo, está, pero era como para saber, porque me va a pasar a mí cuando me ponga a hacer los ejercicios, voy a decir, me ponga a hacer, como si lo hubiera podido hacer, pero bueno. No, en algún momento Bien, vas a poder. sí. Bueno, no, por eso, era para sacarme, son pavos, pero después me voy a Sí, frustrar. sí, Bueno, no. Siempre hasta que entiendo. igual, si te quedó redondeado ahí, o sea, un cachito, ponele cuando estés en el examen, lo mismo, ponele que vos usás 9,8 y, o sea, va a estar la respuesta la más cercana, va a estar. O sea, no, en general tienen Sí, como una diferencia, o sea, como que te mandaste, o sea, cuando uno, o sea, los choice, por ahí te pone 160, ponele que usaron 10, y vos estás usando el 105, o sea, el 9,8. No tenés el 160, 165, si hay una diferencia que vos decís, no, tanto no me dio. No creo que o sea, uno por esto te das cuenta, o sea, lo podés. Pero igual estoy segura, porque la mayoría de yo en general uso el 9,8. O sea, te digo, esta guía es vieja, o sea, siempre fue la misma guía, hace 1000 años que vienen usando la misma guía. Cambian alguno que otro ejercicio y tienen los mismos ejercicios que yo hacía hace 1000 años. Entonces, como que nunca la actualizaron, pero ellos usan 9,8. O sea, no sé por qué la guía esa la hicieron con 10 en ese momento. Pero quedó de allá, de los años a lo lejos. bueno, no, está bien, pero era hasta que entendí igual. Bueno, entonces yo ahora te decía que íbamos a calcular, por más que no lo pedía el ejercicio, cuánto había tardado en total. Entonces, como yo pude sacar la distancia total, yo sé que él llega hasta los 156,8, yo voy a averiguar el tiempo. Voy a decir, bueno, yo sé que él tarda en recorrer todo 156,8 metros y sé que si quiero averiguar el tiempo, esto va a ser un medio de la gravedad por ese tiempo al cuadrado. Al cuadrado. Entonces yo voy a despejar cuánto tarda en recorrer todo el recorrido por el tiempo al cuadrado. Entonces de acá yo puedo despejar esto, o sea, voy a pasar
156,8 metros, 1 medio por 9,8 me queda 4,9 por tiempo al cuadrado. Este 4,9, como está multiplicándose, se lo paso para allá dividiendo. 156,8 dividido 4,9 metros sobre segundo cuadrado es igual a tiempo al cuadrado. Entonces, 156,8 dividido 4,9, esto me da 32. 32, sí. 32. Esto queda metro, o sea, tengo metro y abajo tenemos metro sobre segundo, o sea, el metro se va y esto quedó en segundo al cuadrado. Entonces, cuando despejo el tiempo y le paso la raíz, hacemos la raíz de 32, me da 5,65 segundos. ¿Ves que no quedó en 8 como yo suponía? No tarda 8, o sea, la mitad del recorrido la recorrió en 4 segundos, pero la otra mitad la hizo en 1,65 segundos, lo que le quedaba. Porque viste que el ejercicio me decía que en 4 segundos recorrió esta mitad. Pero esta mitad no tardó otros 4 segundos, no es 8. Viste que uno atina a decir eso, pero para que dé 8 tendría que haber sido una velocidad que sea constante, entonces que siempre recorra lo mismo. Como él va aumentando su velocidad a medida que va cayendo cada vez más rápido, o sea, tardó este tramo, lo tardó mucho menos. Entonces, ahora con eso puedo calcularle la velocidad de final, pero cuando llega al piso, o sea, el final de todo, que va a ser... Espera un segundo, Nati, espera un segundo. Cuando vos averiguaste, a mí me dio 32 la división, ¿no? De los metros sobre segundos. Sí. Bien. ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque vos este tiempo está al cuadrado. Entonces le pasé el cuadradito para allá como raíz. Sí. Y ahí es donde me da. Y después, bueno, sacamos la velocidad final, que es gravedad por tiempo. Gravedad por tiempo. Entonces, esta velocidad final va a ser los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 5,65. Por 5,65. Entonces, esta velocidad final es los 9,8 por 5,65, que me da que la velocidad final va a ser 55,37 metros sobre segundo. Creo que hay uno en los choice que te hace una cosa así, o sea, entonces por las dudas, para que nunca te confíes que en estos la mitad es la mitad del tiempo, o sea, no es que si tardó 4 segundos llega acá, va a tardar otros 4 acá. O sea, acá tardó 4 segundos y en esto vimos que tardó 1 minuto, claro, 1 segundo con 65 en recorrer lo otro, o sea, no va a tardar 8. O sea, eso muchas veces lo hacen en los parciales. Y uno cae en decir, listo, el doble del tiempo, chao. O sea, y contestás esa y está mal. Bien. Bueno, a ver. Esta, la 18, no sé si la habíamos hecho. El 18 lo hicimos. Ah, ok. 19, una pregunta. Cuando dice, ¿cuándo volverá el punto de partida? Esta es la parte que no. En el 18. En el 18. O sea, quiere saber, porque eso lo podemos ver, o sea, que ayer vimos los gráficos hasta una parte, pero vamos a terminarlos de analizar, o sea, qué es lo que pasa cuando estos continúan, o sea, cómo yo puedo continuarlos. Sí, habíamos averiguado, vos me pedía uno y vos hiciste a los 6 segundos, a los 10 segundos. Claro. Bien. Sí. A ver, y este era acá 3 segundos. Bien. Bueno. La aceleración era... Sí, nos pedía cuáles son la velocidad y o sea, la posición al cabo de 3 segundos. Después dice cuánto vale la aceleración. O sea, la aceleración era velocidad final menos velocidad inicial dividido los 3 segundos. O sea, me daba menos 20 dividido 3. Así que este me da menos 6,67 metros sobre segundo cuadrado. Y después yo había calculado la posición en diferentes momentos de
sea, este se supone que, o sea, nos pedía, bueno, después nos pide cuando vuelve el punto de partida. Entonces, habíamos calculado la posición en el punto inicial, o sea, va a ser 0. Vamos a calcular la posición en el tiempo 1, o sea, que va a ser velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si esa velocidad, esa posición final en el punto 1 va a ser, a ver, 1/2 por 6,67, 20 menos esto, me quedó 16,665 metros. Esta sería la posición acá, o sea, no, este gráfico de velocidad, pero en la posición estaría en 16. O sea, después vamos a calcularle la posición final en el tiempo 2 y la posición final en el tiempo 3. Entonces, en el tiempo 2 va a ser 20 por 2 menos 1/2 por 6,67 por el 2 al cuadrado. Y esto me quedó 26,66 o 67. Y en el 3 tenemos 20 por 3 menos 1/2 por 6,67 por 3 al cuadrado, me dio 29,985. O sea, a medida que él va desacelerando y va aumentando su posición, o sea, porque va recorriendo un camino mientras va frenando hasta que llega a que tiene una velocidad 0. O sea, en este punto su velocidad se terminó, o sea, ya no tiene más velocidad para seguir andando. Quiere que, o sea, que le digamos cuándo vuelve al punto, o sea, cuándo va a regresar, o sea, cuánto regresa. Entonces podríamos ver, vamos a calcularle en el tiempo 4, que es lo que requeriría en el 4, o sea, así que tenemos 20 por 4, o sea, si seguimos pasando el tiempo, menos 0,5 por menos 6,67 por 4 al cuadrado. Esto me da que sigue aumentando 133,36. O sea, a medida que si sigue pasando el tiempo, o sea, que va a empezar a tener una velocidad de forma negativa, sigue aumentando, o sea, va aumentando su recorrido, sigue, o sea, recorriendo. O sea, si te ponemos, a ver, vamos a calcularle en el 6, 20 por 6 menos 1/2 por 6,67 por 6 al cuadrado. Ahí recién empieza a, o sea, ahí me da menos 0,6, o sea que él va a volver, o sea, va a seguir, o sea, tendríamos que calcularle la posición, yo le calculé en el 6, vamos a calcular en el 5, a ver si empieza a regresar. Entonces, la posición en el punto 5 va a ser 20 por 5, menos 6,67 por 5 al cuadrado. Ahí ya me da menos 66,75 metros. Entonces, es porque ya empezó a, o sea, llegó hasta en el punto 4 que hizo hasta 133 en el tiempo 4, pero después empezó a regresar. O sea, no, ya después llegó a 0. Entonces ellos lo que quieren es como que veamos a ver cuándo regresa. Yo le haría el gráfico directamente de esto. A ver si metiéndolo en una graficadora. Yo ahí te lo grafiqué. Esta, o sea, es la fórmula que nosotros con el que estamos averiguando la posición. ¿Ves que es la posición inicial? Es la velocidad inicial por el tiempo. O sea, el tiempo te lo puse como X. Menos 1/2 por la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Entonces, ves que va haciendo una curva que en realidad, por eso es que yo te decía que son curvas, en realidad esto es una función cuadrática, de la cual nosotros lo que usamos es siempre una parte, o sea, entonces, ves que este es el máximo, lo llega casi en 3, ves que es 2,99 y llega a 29,98, o sea, eso, en esos 3 segundos que nosotros estábamos analizando, es donde llega a su punto máximo y después vuelve. O sea, y mira donde, o sea, casi en 6, en 5,99, que esa diferencia es por esto, es porque la aceleración nos quedó en decimales, y estaría enterita, o sea, o bien todos los decimales que en realidad llevaría,
sería justo en 3, es donde él llegó, o sea, hasta un punto, y de 3 en adelante vuelve, o sea, que va a volver al punto, o sea, al punto 0, su posición vuelve a ser 0, o sea, volvió al mismo lugar a los 6 segundos. O sea, recorrió en 3 segundos y los otros 3 segundos los usó para poder volver. Entonces te dice cuándo vuelve al punto de partida a los 6 segundos, o sea, va a ser. Yo tengo que entonces seguir calculando a los 4, 5, 6 y saber cuándo volvió al punto inicial. Claro, sí. Bien. Seguir calculando hasta que te vuelve a dar 0, o sea, volvés a hasta que me dé un número negativo, porque me estaba dando positivo los primeros. Claro, los primeros te va dando positivo porque va aumentando, va haciendo de esta forma. O sea, sería esta parte que nosotros dibujamos. Sí. Y esta sería la que seguimos en los 4, el 5 y en los 6 segundos. En los 6. Bien. Perfecto. Dame un segundo que agarro el cargador del cel. Bueno, ahora vamos a ver algunas más. ¿Qué te piden las 3 materias, las básicas, biofísica, matemática y química, un fono? No, 6, pero estas 3 primeras y las otras 3 después, está bien. Después. Pero este es anual. No sé. Por ahora estoy lidiando con esto. Sí, me imagino. Ay, no me digas que se paró esto. Dinámica. Bien. Fuerzas. Bueno, la fuerza es lo que uno mide, o sea, una fuerza es la cantidad de fuerza, de presión que vos tenés que ejercerle o que se le ejerce a un cuerpo para poder moverlo. A veces se consigue moverlo y a veces no. O sea, pensá que ponerle como si vos estuvieras empujando una mesa y puede ser que la muevas, como puede ser que si la mesa es muy pesada no la muevas. Entonces, esa fuerza que uno le ejerce, o sea, a ese cuerpo, va a ser lo que nosotros vamos a medir. El problema de los cuerpos es que todos los cuerpos tienen de por sí, o sea, cuando yo me fijo en cualquier cuerpo, tienen siempre ellos, su masa les hace una fuerza que se llama la fuerza peso, que es la fuerza esta que yo te estoy dibujando para abajo, o sea, esta fuerza para abajo es la que se llama fuerza peso, que la tienen todos los cuerpos y que la realiza su masa. Entonces, para poder calcularla, o sea, esta fuerza, yo tengo que esa fuerza peso, o P, se calcula como la masa por la gravedad. Esta gravedad es la misma que usamos, 9,8 o 10. O sea, es la misma que veníamos trabajando. Entonces, esa fuerza peso es la masa por la gravedad. Si vos lo tenés apoyado al cuerpo horizontalmente, no se está moviendo para arriba y para abajo, no está en un ascensor, ni se está subiendo o bajando, va a tener una fuerza para arriba, o igual siempre tiene esta fuerza para arriba, que va a contrarrestar a esa fuerza peso, y esta fuerza que se va para arriba se llama fuerza normal. O sea, todas estas fuerzas trabajan en pares, siempre si hay una para abajo hay una para arriba. Y si yo estoy haciendo una fuerza para allá, va a tener una fuerza en contra para el otro lado. Que a veces pueden llegar algunas a ser 0 o no, pero va a tener, o sea, tiene fuerzas para todos los lados. La que contrarresta esta fuerza F que yo le estoy haciendo, la fuerza que está contrarrestando para el otro lado, se llama fuerza de rozamiento, que es el rozamiento que te hace contra el piso o contra la superficie cuando vos lo estás arrastrando. Y con lo cual, si ese rozamiento es mayor que la fuerza que vos estás haciendo, vas a empujar el placar y no lo vas a poder mover, porque la fuerza de rozamiento es mucho más grande que la fuerza que haces. Lo que Newton nos dice es que él, o sea, te dice que la fuerza, todas las fuerzas te dice que se miden como la masa por la aceleración. Pero él lo que hace es sumar todas las fuerzas. Te dice, bueno, vos tenés este cuerpo, suma las 4 fuerzas estas para todos los lados, y te dice, si vos querés saber si ese cuerpo se está moviendo, tenés que sumar todas esas 4 fuerzas
y eso te va a dar igual a la masa del cuerpo que estás moviendo por la aceleración con la que se te está moviendo. Entonces, para sumar estas fuerzas, las fuerzas son vectores. O sea, como son vectores, siempre que yo tengo las fuerzas siempre en el mismo plano, o sea, si yo tengo una fuerza y otra fuerza para el mismo lado, yo quiero sumarlas, hacer la sumatoria de estas fuerzas, o sea, que se llama resultante, lo que hago es sumar las dos fuerzas, o sea, bueno, vamos a ponerle que la fuerza 1, ponerle que sea de 20 newtons, y tengo la fuerza 2 que es de 40 newtons. Si las dos tienen el mismo sentido y la misma dirección, yo la sumo, o sea, hago 40 newtons más 20 newtons. Entonces esto me da 60 newtons. El problema es cuando yo tengo una fuerza para un lado y una fuerza para el otro. O sea, si yo tengo una fuerza para allá y una fuerza para el otro lado, también las voy a sumar. Pero como son vectoriales, o sea, las fuerzas se miden en vectores, ponémosle que esta fuerza me dice que sea de 50 newtons y a esta fuerza vamos a ponerle que es de 10 newtons. Entonces también se hace una sumatoria de fuerzas, o sea, voy a sumar las dos. Pero a esta, o a esta, una de las dos, le voy a tener que cambiar el signo porque su dirección es opuesta. Una va para la derecha y otra va para la izquierda. Entonces, para poder tener un sistema de referencias, así como yo te decía lo de la gravedad, que cuando lo tiraba para arriba la ponía en negativo y cuando caía la pongo para positivo, acá también. Entonces, en general, o sea, la que llamo negativas a esta, la que va para el lado izquierdo, entonces la voy a poner en forma negativa porque para indicar que va para el otro lado, que no está igual que la otra. Entonces cuando yo las tenga que sumar, no me va a dar 60 esto, sino que va a ser los 50 newtons más la otra, pero la otra es negativa. Entonces esto va a quedar de 40 newtons. Entonces tengo que considerar ese tema de los signos, o sea, de poner las que van para un lado son las fuerzas positivas, las que van para el otro lado es la fuerza negativa. Lo que no vas a poder hacer es sumar fuerzas que no estén en la misma dirección. O sea, no puedo sumar, o sea, se puede, pero no es algo que haces en este curso, sumar esta fuerza con una fuerza que va para arriba, por ejemplo. O sea, esto no lo vas a hacer, o sea, hacer la sumatoria de fuerzas de esto no se hace en este curso. O sea, no lo vas a hacer. Entonces, nosotros cuando tengamos esta fuerza, yo voy a sumar por eje. Voy a decir, bueno, a esta la voy a sumar con esta, o sea, en el eje Y. Y a esta, al arrozamiento, la voy a sumar con F en el eje X. O sea, las voy a juntar por eje. Voy a decir, bueno, en el eje X, ¿qué fuerza tengo? Esta y esta, hago la sumatoria de fuerzas. Y en el eje Y, ¿cuál tengo? Esta y esta, hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y. No las mezclo, o sea, no voy a sumar la normal con la fuerza F. O sea, sumo las que están en el eje Y con todas las que estén en el eje Y y las que estén en el eje X, todas con las que estén en el eje X. Bien, bueno, vamos a arrancar con algunos de los ejercicios, los que son más tranquilos de esto. El 22. A ver, 22. Bueno, en este ejercicio 22 te dice, te da unos esquemas con unas fuerzas parecidas a esos que yo te había hecho, con un cuerpo de masa 40. Entonces nos pone el cuerpo ese. Y le dibuja unas fuerzas a esto. Entonces tenemos, este tiene dos fuerzas para allá, este tiene una para acá y una para el otro lado. Entonces, esto es la fuerza 1 y 2. Y de otro lado tenés la fuerza 1 para el otro lado, fuerza 2. De esto nos dice que, te dice que los siguientes esquemas se aplican fuerzas F1, que es de 10 kilogramos fuerza, o sea, esta es de 10 kilogramos fuerza, y una fuerza 2, que es de 15 kilogramos fuerza. Y a un mismo cuerpo de una masa de 40 kilogramos. Entonces quiere dibujar la fuerza resultante y calcular la aceleración de este cuerpo. Entonces, en esta también, esto mide 10 kilogramos fuerza
y en esta es la que mide 15 kilogramos fuerza. Los kilogramos fuerza y los newtons, o sea, son las dos formas que yo puedo medir estas fuerzas, o sea, que se utilizan los más comunes, y un kilogramo fuerza, a ver qué te voy a... Un kilogramo fuerza son 9,8 kilogramos newtons. Ahí te voy a poner, te escribo la igualdad. O sea, esta la fuerza se mide o en newton o también se puede medir en kilogramos fuerza. Y o sea, un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons, o también pueden esto también redondearlo a 10 porque es lo mismo que el tema de la gravedad. La gravedad. Es por ese tema. Entonces, nosotros, como estos están en kilogramos fuerza, yo los voy a pasar, o sea, estos 10 por 9,8, así que me da que estos son 98 newtons, y los 15 por 9,8 me da que esta mide 147 newtons. El newton, o sea, se van a medir en newton la fuerza porque yo te dije que la fuerza, la fórmula de fuerza era masa por aceleración. La masa tiene que estar en kilogramos y la aceleración va a estar en metros sobre segundo cuadrado. La multiplicación de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es lo que me da el newton. Entonces yo los paso a newton porque como quieren que averigüemos la aceleración, si no me va a quedar en cualquier otra cosa y no en lo que yo lo necesitaba. Entonces vamos a agarrar en el primer caso, ¿qué es lo que va a agarrar? O sea, esto vamos a ponerle A y B. O sea, en el caso A, yo tengo que hacer la sumatoria de esas fuerzas, o sea, hacer la cuenta para poder sacar después la aceleración, y además quiere que le hagamos el dibujito. Entonces, como las dos fuerzas van para el mismo lado, lo que yo voy a hacer es sumarlas. O sea, 98 newtons más 147 newtons. O sea, que por total me queda 245 newtons. Y esto, la sumatoria esta de fuerzas, es igual a la masa por aceleración. O sea, que estos 245 newtons son masa por aceleración. La masa me la habían dado de este cuerpo. Me decía que eran 40 kilogramos. 40. Así que yo lo que voy a despejar es cuál es la aceleración. O sea, la aceleración va a ser pasar en los 40 dividido para el otro lado. Así que hacemos los 245 dividido 40, que nos queda 6,125 metros sobre segundo cuadrado. Ahí tenemos la aceleración con la que se va a mover ese cuerpo, que era una de las cosas que nos pedían. Ahora vamos a sacar la aceleración en el otro. El problema del otro es que tiene una fuerza de 15 para allá y una de 10 para allá. O sea que a esta le voy a poner signo negativo. Vamos a pasar, eran menos 98 newtons y esta eran 147 newtons. Entonces, para la cajita B, la sumatoria esa de fuerzas va a ser 147 newtons más los 98 newtons que van para el otro lado, o sea, menos 98 newtons. Así que son 147 menos los 98, me da 49 newtons. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Así que la masa son 40 kilogramos por la aceleración, 49 newtons dividido 40 kilogramos, me va a dar la aceleración. Entonces, 49 dividido 40 es 1,225 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí tengo la aceleración del otro cuerpo. Después me dice que grafique, o sea, que haga, ¿viste? La sumatoria, o sea, la resultante. Entonces, en este caso, o sea, lo que hago es, como sé que es 15 y 10, o sea, o 98 y 147, puedo hacerla con 15 y 10. La sumatoria va a ser 10 más 15, son 25 kilogramos fuerza.
Así que la dibujo, como sumar las dos, como meter este pedacito y de ahí meter el otro, o sea, hacerla bien larga. Entonces, este va a medir 25 kilogramos fuerza. Esta es la sumatoria de las fuerzas. Y del otro lado, como este va 15 para allá y 10 para allá, va a quedar 5 para este lado. Entonces, esta sumatoria de fuerzas es de 5 kilogramos fuerzas para este lado. O sea, va a quedar del lado que es mayor, digamos. Entonces, de este lado la mayor es la positiva. O sea, al restarle 10, van a quedar 5 para este lado. O sea, que solamente tenía que dibujar la recta con el resultante, sí, sumatoria. La sumatoria de los dos. Sí. Bien. Bueno, siempre que arrancamos con estos ejercicios, lo conveniente es hacer esto que, como yo te había planteado acá, viste, la cajita con todas las fuerzas que se le ejerzan, porque eso se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces, siempre que vos tengas un cuerpo, o sea, te haces el cuerpo y te marcas los ejes, porque esa va a ser la forma en que te vas a dar cuenta dónde están metidas esas fuerzas. O sea, no se va a hacer el eje X, el eje Y de ese cuerpo, y ahí le voy dibujando sus fuerzas. O sea, bueno, sé que le hacen una fuerza para allá, sé que hace su fuerza peso, sé que tiene una fuerza normal, voy dibujando las fuerzas y esto se llama diagrama de cuerpo libre, que me sirve como para yo ubicarme, y si después vamos a ver que hay fuerzas que vienen de forma oblicua y entonces va a haber que llevarlas al eje X o al eje Y, que ese es el que sigue con los remolcadores. Entonces, como yo lo tengo que llevar al eje X o al eje Y, tengo que descomponerlas en su forma, en la parte X que tenga y la parte Y que conforman esa fuerza. Entonces, lo mejor es siempre hacerse ese diagrama para después saber qué fuerzas tengo de cada lado y qué voy a sumar en el eje X o en el eje Y. O sea, siempre acordate que vos la vas a llevar, si vamos a tener alguna fuerza en forma oblicua, que eso es lo que después vamos a ver, que nos den una fuerza que sale así. Entonces yo después lo que voy a hacer es aprender a descomponerlas para apoyarla acá y para apoyarla acá, que son sus componentes. Entonces yo la voy a medir acá y acá esta fuerza la descompongo en su fuerza, ponerle que esto se llama fuerza F, la voy a descomponer en la parte X y en su parte Y, porque yo no trabajo con estas oblicuadas, sino que trabajo con todas las que apoye en mi eje X y en mi eje Y. Y no las mezclo, o sea, siempre después nosotros cuando tengamos estos que tienen fuerzas por todos lados, voy a decir, bueno, en el eje X, ¿qué tengo? O sea, tengo la fuerza F, tengo la fuerza de rozamiento, o sea, todas las fuerzas que tengo. Y entonces ahí empiezo a hacer mi sumatoria de fuerzas. Y por otro lado, hacemos el eje Y. O bueno, ¿qué tengo? Tengo la fuerza peso, la fuerza normal. Bueno, entonces tengo que hacer mi sumatoria de fuerzas. Empezar a sumar mis fuerzas que tengo sobre el eje Y. Pero sí o sí, no voy a sumar una fuerza X con una fuerza que esté en el eje Y. Las separo por ejes y trabajo con esos ejes. Por eso es importante hacerte este diagrama de cuerpo libre. Bien. Bueno, te queda ahora repasar no sé, ponerte a hacer los de MRV y ponerle los de tiro y caída por ahí. Estos de fuerza empiezan hasta, bueno, este que empezamos a ver el 22, el 23 ya empieza a tener estas fuerzas que se descomponen, así que ahí se no lo hagas. Lo que podés hacer es el 25, el 25 que sí que es de un avión que es de fuerzas, ese podés hacerlo. Bueno, el del nene de la pelota, que es para que hagas el diagrama, el 21, o sea, saltea ese de los remolcadores, ese no. El 24, o sea, eso sí puedes hacerlos. Bueno, voy a intentarlo. Sí, anda mirándolo, así después sabemos cómo separar estas fuerzas. Bueno, cualquier duda me decís. Sí, igual. Bueno,